Muy buenos días. Me da gusto estar con mis queridos compañeros, colegas, amigos, don Vicente Quirarte y don Fernando Fernández, en esta mesa redonda con la que culmina un ciclo de 3 pláticas que ha llevado por título Ramón López Velarde a 3 voces y que se ha realizado precisamente para conmemorar el centenario del fallecimiento del gran poeta zacatecano. Estas charlas a propósito de la poesía de Ramón López Velarde han hablado de alguna forma distinta en cada caso del contexto en el que se desarrolló la obra y la vida de Ramón López Velarde. La de Fernando Fernández se dedicó fundamentalmente a la musa de zozobra, Margarita Quijano. La de Vicente Quirarte se refirió a los contemporáneos de Ramón López Velarde, tanto a los mexicanos como a los extranjeros, y yo traté de inscribir la poesía de Ramón López Velarde en la tradición lírica mexicana. Como digo, los tres hemos hablado fundamentalmente del contexto, aunque evidentemente hemos también hablado de la obra poética de Ramón López Velarde, Vicente Quirarte en un sentido sincrónico pero amplio, es decir, que se refirió a los poetas, a los escritores, no todos poetas, a los intelectuales contemporáneos de Ramón López Velarde, tanto en México, decía, como en el extranjero. Habló de la sociedad, digamos, intelectual en la que se inscribía la poesía de Ramón López Velarde, la actividad poética, las relaciones que tuvo con Rubén M. Campos, con Antonio Castro Leal, que fue uno de los primeros que habló en términos valorativos de la obra de Ramón López Velarde, seguido inmediatamente por Jaime Torres Bodet y por otros miembros de la generación de contemporáneos como Salvador Novo, que fue a visitar en la Escuela Nacional Preparatoria junto con Villaurrutia al gran poeta y les ofrecieron sus versos para que López Velarde los leyera, los estudiara, los comentara. Habla también Vicente Quirarte, o habló también de la relación no siempre afortunada entre Enrique González Martínez por una parte y Alfonso Reyes por la otra, con Ramón López Velarde. Si bien es cierto, dice Vicente, que Enrique González Martínez saludó la obra poética del zacatecano, al final consideró que era quizás excesivamente sofisticada o excesivamente oscura. La relación de Alfonso Reyes con López Velarde no fue buena. En algún momento dado dice Alfonso Reyes que es inconcebible cómo un poeta por un solo poema, se refería obviamente a La suave patria, brille con tanto fulgor en el firmamento de la poesía mexicana, o bien no conocía o no valoraba la obra anterior de López Velarde y se quedó solo con este poema que con la muerte del poeta cobró particular significación e importancia en el contexto de la literatura mexicana. También la falta de entendimiento de un poeta tan importante, o bien escritor más que poeta, de textos mínimos, que fue Julio Torri, que tampoco quizás supo valorar la obra del zacatecano y las relaciones que tuvo con Vasconcelos, con Amado Nervo y con Artemio de Valle Arizpe. Hay una novela que ha estudiado muy bien Fernando Fernández sobre la presencia ficcionalizada de López Velarde en una obra novelística de don Artemio. Pero no se quedó Vicente Quirarte con los escritores contemporáneos mexicanos, sino que se refirió a los que nacieron justamente ese año de 1888 en otras latitudes y que trabajaron en otras lenguas, en el portugués, en el español, en el italiano,
y sobre todo algunos escritores de lengua inglesa. Habla o habló Vicente de Pessoa, de Gómez de la Serna, de Ungaretti y de escritores como T. Lawrence, Catherine Mansfield, T.S. Eliot y O'Neill, entre otros que fueron estrictamente contemporáneos de López Velarde y que caminaron un poco por la misma senda de la renovación del lenguaje y de la modernidad. Yo por mi parte, como decía, hablé más bien en un sentido contextual, pero diacrónico amplio, de la tradición lírica de la poesía mexicana, que ha tenido continuidad a lo largo de los siglos, según lo vieron algunos escritores como Antonio Castro Leal, como Alfonso Reyes, como Javier Villaurrutia, desde el siglo XVI hasta la época de Ramón López Velarde, en donde lo que advertimos es el predominio de la lírica sobre nuestra poesía épica y las características líricas de un poema que tiene más bien una temática que se podría haber prestado a la épica y de la cual renuncia López Velarde para presentarnos una patria íntima, cercana, doméstica, afectiva, una suave patria en tiempos de aspereza nacional todavía, cuando acaban de terminar las guerras de facción de la Revolución Mexicana y se anuncian tiempos de paz con la llegada a la presidencia de Álvaro Obregón. Fernando Fernández, por su parte, ha acercado la lente para hablar puntualmente del contexto de Ramón López Velarde en relación con Margarita Quijano, una musa que fue amiga de Ramón López Velarde, de la cual Ramón López Velarde se enamoró y que finalmente fue una relación que no pudo continuar, como lo dijo y lo estudió con gran lucidez Fernando. Hemos hablado, pues, en estas charlas del contexto histórico y a mí lo que me gustaría ahora es ver, después de estas tres pláticas, de qué manera la obra de Ramón López Velarde, tan bien ubicada ya, ha tenido una trascendencia, ha rebasado su momento histórico, qué vigencia tiene, cómo ha trascendido, en qué consiste su actualidad, su modernidad, y para eso, bueno, pues yo quisiera escuchar la opinión y los comentarios de don Vicente Quirarte, qué es lo que hace que la poesía de Ramón López Velarde siga viva y que a un año de su muerte sigamos hablando de ella, comentándola, valorándola, releyéndola, reinterpretándola. Muchas gracias, querido Gonzalo, por la invitación, por la convocatoria, por este recordatorio de nuestro poeta. Recordaba con Felipe Garrido y Elsa Cross que hace 33 años, tú también estuviste en esa celebración en Jerez, donde hizo uso de la palabra durante una hora Juan José Arreola. Fue maravillosa su alocución. Y este año estamos reunidos para conmemorar los 100 años de su entrada en inmortalidad. No quiero decir la palabra muerte porque es un poeta que, como dice André Gide, siempre es nuestro contemporáneo, también lo decía Virginia Woolf, el gran artista siempre está con nosotros. ¿Qué hace a López Velarde tan atractivo? No solo la muerte joven, porque hay muchos artistas que han abandonado este mundo a edad muy temprana, tan solo pensando en los poetas, Manuel Acuña, Enrique Requena Legarreta o Marcos Arronis, que abandonaron, igual Florencio M. Castillo, nuestro primer romántico en el tiempo, Ignacio Rodríguez Galván. Pero hay dos cosas que siempre me han llamado la atención en López Velarde. El hecho de que no basta su juventud, sino esta huella que él supo dejar en cada poema que escribió. Como decía su amigo Rafael López, siempre que López Velarde lanzaba un poema
al ruedo público, había una nueva estrella en el firmamento. Claro que Rafael López lo estaba diciendo de manera muy lírica, pero es cierto, los poemas de López Velarde son muy exigentes, como dice José Emilio Pacheco, exigen una gran participación del lector, una gran participación de quienes se acerquen a ellos y no son nada fáciles. Por eso, La muerte joven, por supuesto, que despierta nuestra simpatía, incluso aquel poema titulado Gavota, donde él dice, Señor, Dios mío, no vayas a querer desfigurar este pobre cuerpo mío, pasajero más que la espuma del mar. Bueno, se cumplió, él fue un muerto joven, y siempre va a ser un poeta joven, como lo es Rimbaud. De hecho, esta analogía entre Rimbaud y López Velarde la trazó uno que también fue rector de nuestra universidad, Genaro Fernández MacGregor, cuando dice que López Velarde es nuestro Rimbaud, tiene hasta esa cara de ángel en el destierro. Y como dice un estudioso español, estudioso de él, Alfonso García Morales, en México es algo más que un escritor, pero sí es más que un escritor, pero menos que un futbolista, por desgracia. Con todo respeto para los futbolistas, pero siempre van a ganar mucho más dinero y van a ser más populares que un poeta. Pero pues eso vuelve vigentes la frase de los poetas, los jóvenes poetas colombianos, cuando dicen que la poesía no se vende porque no se vende. López Velarde fue un poeta que en vida sí tuvo cierta celebridad, pero no tuvo la fama pública que merecía. Ahora, otra pregunta que nos debemos hacer es si lo hubieran dejado pasar los contemporáneos. Los contemporáneos eran una generación muy celosa de sí, entonces no sabemos si hubiera sucedido lo que pasó, que ahora que lo estás recordando muy bien, lo que pasó con Julio Torri, lo que pasó con Alfonso Reyes, quizá no lo habían dejado pasar. Tal vez al morir López Velarde, prácticamente no hubo un solo contemporáneo que no hablara elogiosamente de él. Inclusive Jaime Torres Bodet, que en su reseña, bueno, exhibe su enorme cultura antes de entrar directamente al tema, pero es una interpretación muy valiosa sobre el López Velarde, descubridor de la provincia y hacerla universal para nuestras letras. Eso es lo que podría decir en una primera instancia, querido Gonzalo. Muchas gracias, Vicente. Yo creo que has señalado algo que resulta importante para quienes puedan estar escuchando esta mesa redonda, y me refiero en particular a los jóvenes que se aproximan a Ramón López Velarde y que se pueden topar con la exigencia que tú mencionas que la lectura de la poesía de López Velarde presenta. Es ciertamente un poeta complejo, pero qué gran poeta no lo es. Yo pienso que la lectura de la poesía, a diferencia de la lectura de la prosa en general, muy particularmente de la novela, no tanto como del cuento, exige una concentración porque tiene una densidad mucho mayor que cualquier otro discurso, porque cada palabra está cargada de una significación y porque, como decía Gastón Bachelard, la poesía tiene siempre una resistencia a la significación precisa. Las palabras están siempre abiertas, siempre en movimiento, y el trabajo que tiene que desarrollar el lector de la obra de López Velarde, pues es un trabajo arduo, implica consistencia, implica lectura, relectura, imaginación, sensibilidad, pero no creo, por otra parte, que haya un placer más grande después del trabajo que implica la lectura de un poema, placer más grande que sentir que ese poema que empezó siendo ajeno, resistente, acaba por ser nuestro y lo podemos al final decir con nuestra propia voz. Creo que eso es realmente muy, muy importante
y me parece que no toda la poesía de Ramón López Velarde es igualmente compleja. Hay textos, digamos, que más accesibles, algunos de ellos deliciosos, como el que yo quiero comentar después, como La prima Águeda, frente al Sueño de los guantes negros, que es un poema realmente muy, muy complejo, que ha estudiado también con mucha hondura Fernando Fernández, sobre todo porque es un poema que ha tenido algunas lagunas. La Academia Mexicana de la Lengua conserva ese manuscrito, que no es un manuscrito que es totalmente legible en su totalidad, tiene algunos huecos, pero yo le cedería ahora la palabra a Fernando para que nos hablara pues de esta vigencia de Ramón López Velarde. ¿Por qué Ramón López Velarde sigue siendo un poeta que nos sigue diciendo cosas, por más que lo hayamos estudiado, siempre novedosas, siempre descubridoras de algo que se nos había escapado en una primera, en una segunda lectura, y que Fernando, como gran lector y gran estudioso de López Velarde, ha podido también desentrañar muchas significaciones y de buscar muchas rutas, muchas textualidades periféricas a la obra de Ramón López Velarde, entre otras texturas no nada más verbales, también texturas plásticas, la relación, por ejemplo, con Saturnino Herrán, de la que también habló Vicente. En fin, yo quisiera que tomara la palabra Fernando. Fernando, por favor. Muchas gracias, querido Gonzalo. Los saludo con mucho cariño, Vicente, Gonzalo. Gracias de verdad por incluirme en este Ramón López Velarde a tres voces. Gracias de verdad por invitarme a esta conmemoración que tanto nos llega y que tanto sentimos. Pues no lo sé, Gonzalo, yo diría que es tal la mezcla, es tan afortunada la mezcla entre inteligencia, entre emoción, entre lenguaje, entre verdad que hay en la poesía de López Velarde, que por eso ha conseguido traspasar, ha conseguido viajar intacta a lo largo del siglo que ha pasado desde su muerte. Yo creo que lo que encontramos en él es precisamente una reunión de todos esos elementos que han hecho que su poesía siga siendo emotiva, inteligente y por lo tanto llena de bellezas y asimismo llena de misterios. Precisamente en la intervención que tuve en el coloquio organizado por Vicente para el Colegio Nacional, decidí dedicar no tanto mi intervención a todo lo que he investigado en los últimos años, particularmente en los últimos meses, sino a tratar de retomar algunos versos, muy específicamente algunos versos, una estrofa que forma parte del tercero de los poemas de La Sangre Devota, y tratar de ver de qué manera está construida, qué es lo que contiene para hacerse merecedora, al menos desde mi modesta apreciación, de la descripción de los mejores versos, o por lo menos las mejores imágenes de todo el libro de La Sangre Devota. Y bueno, me permitiré leer estos 4 o 5 versos que me parece a mí que, a pesar de haber sido escritos antes de 1916, forman parte de La Sangre Devota, el libro que apareció ese año, a pesar de ser un poema que fue escrito, José Luis Martínez calcula que fue alrededor de 1915, según la indicación que pone al pie del poema, a pesar de que este poema tiene pues tantos años ya, tiene algunos versos, muchos de esos versos, y en específico a los que voy a referirme, son versos que no tienen, digamos, ningún género de huella histórica, digamos, de peaje de su propia época, que en términos ya sea históricos o lingüísticos pudieran decirnos que pertenecen a ese año de hace más de un siglo, de principios del siglo pasado. Son versos que han pasado incólumes, están inermes, no han sido para nada tocados por la huella del tiempo, ya no digamos en demérito de los versos, sino que, como lo decíamos, se han puesto, digamos, por encima de la historia, en tanto que es un lenguaje que está fuera, digamos, de la contingencia temporal. Y son unos versos que tienen que ver con esta visión curiosa que hay que analizar
Mi amigo David Huerta, al comentar yo estos versos con él, me decía que era ese convertirse el poeta en un ser minúsculo que gracias a esa condición de pequeñez consigue vivir algún género de aventuras, como por ejemplo en otro sentido podría vivirlas el hombre invisible. Nadie ve al hombre invisible y por lo tanto puede aventurarse en ámbitos prohibidos para todos los demás. De esa misma manera, el poeta adopta la escala microscópica y consigue vivir determinadas aventuras de todo género, desde las más sensuales hasta las más intelectuales, gracias a esa condición. Me decía David Huerta que eso lo conectaba con Kafka. Él ha estudiado en algún otro género de ámbitos las relaciones que puede haber entre un poeta como López Velarde y un narrador como Franz Kafka, y me dice que hay algún texto en el que el propio Kafka adopta esa escala para poder violar, digamos, los ámbitos prohibidos de otra manera. Yo le contestaba a David, así lo pienso, un poeta como Gerardo Denis, a quien he dedicado pues tantos años de estudio, un poeta finalmente contemporáneo nuestro, también lo hizo. Está ese famoso poema en el que escala la pierna bellamente, juvenilmente velluda de Sor Juana, haciéndose a los vellos de la pierna de Sor Juana y la escala hasta alcanzar, digamos, su cintura, ¿no? Y recrearse, digamos, en la naturaleza corporal de Sor Juana. Eso mismo hace López Velarde en Ser una casta pequeñez, este poema dedicado a Alfonso Cravioto, en el que él imagina que se convierte en niño para ser, fíjense, qué manifestación del amor, ¿no? Para ser tomado en brazos por su amada, como si fuera un niño, y encontrar todo el consuelo en los brazos de ella. Y dice López Velarde: entonces, con instinto maternal, me subirías al regazo para interrogarme, amor, si eras querida. Y aquí vienen estas dos imágenes que me parecen portentosas y me parece que representan muy bien, cifran muy bien lo que hay en la poesía de López Velarde. Dice, para interrogarme, amor, si eras querida, hasta el agua inmanente de tu pozo o hasta el penacho tornadizo y frágil de tu naranjo en flor. De tal manera que el poeta y la imaginación del poeta nos conducen al descenso hacia el pozo de agua inmanente de ella, su máxima interioridad, que naturalmente contiene resonancias sexuales, hasta la máxima sublimación de eso mismo una vez que vuelve hacia arriba. Hemos bajado al pozo de agua inmanente, volvemos al regazo, pero solo para subir y llegar al penacho. Fíjense qué manera de calificar este penacho, tornadizo y frágil de tu naranjo en flor. Ya analizábamos en otro lugar, precisamente en la ponencia que me invitó generosamente Vicente a exponer en el Colegio Nacional, que los azahares, la flor del naranjo, aparece en toda la poesía de López Velarde, desde el primer poema suyo que conservamos hasta los últimos poemas, tanto en La sangre devota como en Zozobra, los dos libros que armó en persona. Los azahares aparecen en lugares estratégicos, aquí en La sangre devota al principio, pero también, no sé si es el penúltimo o el último poema, y en el último poema de Zozobra. Así que el hecho de que él haga este viaje adoptando la posición minúscula en el regazo de la amada, de bajar hasta las entrañas más íntimas, hasta la interioridad más profunda de la mujer, y después por la propia vía del agua. Finalmente el agua es el alimento de las plantas. Finalmente el agua es lo que hace que el naranjo se yerga y florezca. Precisamente a través del agua, escala el agua, sube por el tronco del naranjo y finalmente ese amor todo hondura, todo agua oculta, florece de esa manera en la forma de un penacho tornadizo y frágil, imposible decirlo con mayor delicadeza, es un naranjo en flor, del naranjo en flor de ella. No sé si puedo decir alguna otra cosa o a lo mejor vamos mejor conversando para hacer rico este diálogo a tres voces y no acaparar, digamos, el micrófono, Gonzalo. No, muy bien, Fernando, has dicho algo importante, que es esta especie de combinatoria entre la inteligencia, la sensibilidad, la emoción de la poesía de López Velarde, que hace que esta poesía siga vigente. Y has hablado también de dos factores que podrían presentarse a veces como
antitéticos, que es la veracidad y el misterio. Y yo creo que son perfectamente compatibles en la obra de López Velarde. Es una veracidad mucho más profunda que la veracidad contingente, digamos, esta capacidad inaugural que tiene la poesía de López Velarde para describir sensaciones que no habían pasado todavía por el tamiz de la palabra y que nos descubren realidades tan certeras como inéditas, lo que me parece que es importante, pero esa veracidad, esa luminosidad de la poesía de López Velarde no está en riña con el misterio, porque esa veracidad siempre está abierta a posibles nuevas interpretaciones, y creo que esto es importante. Por otra parte, creo que el tema de que la poesía de López Velarde está de alguna forma inmunizada con respecto a ciertas contingencias, nos da también una idea de la concepción de la poesía pura que nos viene de Francia y que seguramente es lo que ha hecho que algunos estudiosos de la literatura mexicana o comentaristas de la literatura mexicana como Antonio Castro Leal, Alfonso Reyes, Javier Villaurrutia, Octavio Paz, puedan decir que hay una gran continuidad en la tradición lírica mexicana y que la poesía del siglo XVI de Francisco de Terrazas o la poesía del XVII de Juan Ruiz de Alarcón o de Sor Juana, hasta la poesía de Ramón López Velarde o de los contemporáneos, particularmente de Villaurrutia, tengan esta continuidad lírica que responde finalmente a una permanencia más allá de las contingencias sociales o políticas, este clasicismo permanente de nuestra poesía del que habló Jorge Cuesta, porque efectivamente la poesía mexicana surge en el siglo XVI, me refiero a la poesía mexicana escrita en lengua española, obviamente, y nos llega esa poesía en los momentos en que la literatura española está abierta al clasicismo perentorio en la época de Carlos V, parentético, pero esa semilla finalmente se siembra en estos momentos y ese clasicismo continúa de alguna forma a lo largo de los siglos, por más que tenga ciertas modalidades barrocas a veces, románticas, después neoclásicas entre el barroco y el romanticismo, pero siempre hay un sentido de continuidad que yo creo que tiene que ver también con una idea de la poesía pura, que es lo que está de alguna forma señalando Fernando en su comentario para la vigencia de esta obra poética de Ramón López Velarde. Y yo quisiera decir otra cosa, la temprana muerte de Ramón López Velarde, a la que ya hemos hecho referencia, pues es una muerte coincidente con la publicación de La Suave Patria, y esto hizo que de un momento a otro Ramón López Velarde surgiera en el panorama de la literatura mexicana como un poeta nacional. Quién sabe qué hubiera pasado, como bien lo dice Vicente, con la supervivencia de López Velarde, que si no hubiera muerto a los 33 años, hay quien habla que sería diputado del PRI, hay quien dice que tuviera que haber ido al psicoanálisis para solucionar sus problemas de carácter erótico, en fin, hay una serie de especulaciones absolutamente inútiles, pero lo que es cierto es que hay una coincidencia entre la muerte de López Velarde, la escritura o la publicación de su gran poema La Suave Patria y su conversión en poeta nacional. Lo que yo quisiera preguntarle a Vicente es si esta condición nacional que se le adjudicó a Ramón López Velarde en el momento de su muerte ha hecho que no haya sido suficientemente
conocido y valorado fuera de nuestras fronteras, porque a veces ocurren identificaciones terriblemente reductoras. López Velarde es el poeta de la suave patria, y no deja de ser muy impresionante y doloroso que la poesía de López Velarde realmente no sea suficientemente conocida y valorada fuera de las fronteras nacionales. Qué bueno que Alfonso García Morales hizo esta recopilación con un prólogo importante para Hiperión, si mal no recuerdo, una publicación española, y ahora mismo en España habrá también algunas conmemoraciones para dar a conocer de una forma más amplia a Ramón López Velarde, pero hay toda una poesía de López Velarde preliminar a Suave Patria. Obviamente toda su poesía es previa a la Suave Patria prácticamente, y esa poesía pues no siempre ha sido suficientemente estudiada o valorada. Ya que hemos hablado del contexto, ¿qué, qué dimensión debe tener la poesía de López Velarde en un contexto, ya para no decir universal, que vaya que lo debería tener en un contexto panhispánico, digamos? Vicente. Siendo cierto, Gonzalo, la Suave Patria, que incluso en estos momentos, cuando unos periodistas o el periodista interroga, este poema maravilloso, La Suave Patria, lo convierte en el poeta nacional. El problema del poeta nacional ha sido tratado, ya fue tratado en el Colegio Nacional por Christopher Domínguez, y hizo un análisis en la revista Letras Libres, donde demuestra que la idea del poeta nacional es una tradición francesa, herencia, bueno, originalmente es alemana, después es trasladada a Francia, y un poeta nacional fue Víctor Hugo. O sea, Víctor Hugo sí, sus restos fueron velados y depositados en el Panteón, lo cual no hubiera sucedido y no sucederá jamás con Baudelaire, y no sucederá ni con Rimbaud y Verlaine. Siempre van a ser poetas rechazados. Y como bien dice José Emilio Pacheco, la parte medular de la poesía de López Velarde no formaría parte de ningún discurso presidencial, porque él defiende la soledad, la soltería, y considera el matrimonio como un vivero de infortunio. De allí que no sea un poeta recomendable, entre comillas, y como dice San John Perse, la obligación del poeta es ser la mala conciencia de su tiempo, lo cual no significa que López Velarde fuera una mala persona, simplemente él defendía su arte. Ahora, lo que en los últimos tiempos, en estos tiempos de conmemoración, se repite, es que La Suave Patria es su poema más famoso. Es la palabra que se utiliza. Bueno, ¿cómo que, y qué pasa con el resto de la obra de López Velarde, donde vulnera, realmente nos vulnera y nos obliga a reflexionar sobre nuestra existencia particular, y sobre todo con este drama que descubrió muy bien José Gorostiza cuando dijo: nadie podía saber el drama que lo destrozaba? O sea, él era un hombre muy discreto, López Velarde, en su vida, en su conducta cotidiana, y su sufrimiento está verdaderamente en su poesía. Uno de los párrafos más intensos y más propositivos de Luis Mario Schneider, de nuestro amigo que hizo con Melissa García Barragán el álbum de López Velarde, se encuentra al final cuando habla de López Velarde como un poeta con leyenda, un poeta maldito, un poeta que tenía una intensidad que lo hacía reflejar en su poema, en sus poemas, esta dualidad que caracteriza toda su producción. Ahora, ¿por qué no ha salido La Suave Patria de las fronteras de México? Porque es un poema muy nuestro, muy mexicano. Es un poema que se come, es un poema que se mastica. Había muchos poetas que habían cantado la patria, pero nadie como López Velarde había utilizado un lenguaje amoroso para enamorar
a una muchacha que es la patria. Por eso Marta Canfield llama a la patria de López Velarde la matria, porque es una imagen maternal la que nos ofrece. Es un poema que ha sido muy interpretado tanto por José Emilio Pacheco, por Octavio Paz, por Jaime Torres Bodet. Todo el mundo le encuentra peros, pero acaban siendo cautivados por el poema. Incluso Octavio Paz, en su primer texto que consagra a López Velarde, dice una maravilla sobre ese canto de amor a una muchacha. Ahora, tú dijiste, Gonzalo, una cuestión que me parece muy pertinente para leer este poema. López Velarde es un poeta que también se dirige a nuestros sentidos más inmediatos y es un poeta que también memorizamos y tenemos en la memoria emotiva. En ese sentido, voy a leer un poema de La sangre devota que Rubén Bonifaz memorizó y lo dijo en la Fundación para Letras Mexicanas. Lo recuerda Cristian Peña, el poeta, quien escribió este libro titulado Veladora, que es un libro de poemas sobre los últimos instantes sobre la tierra de López Velarde. Un libro realmente notable. Y él recuerda que su primer contacto con la poesía de López Velarde fue cuando Rubén Bonifaz recitó de memoria este poema que voy a compartir con ustedes y que es uno de los temas que este centenario nos ha llevado a meditar y las tareas pendientes. Por ejemplo, la analogía que puede existir entre la poesía de Rubén Bonifaz y la poesía de Ramón López Velarde, en el sentido de que los dos son viudos anticipados, los dos fabrican sus viudas, incluso López Velarde habla del color negro, viste a sus musas de negro y las mata antes de casarse con ellas. Y eso mismo, esa conducta vital, también puede trasladarse a la poesía de Rubén Bonifaz. Yo estoy seguro que cuando dijo este poema y cuando leyó por la devoción que le tenía, por supuesto que no estaba pensando en estas cuestiones teóricas y técnicas de comportamiento. Finalmente, lo maravilloso del arte es que escapa al propio artista la intención final de su trabajo. Y este poema se llama Hermana, hazme llorar. Fuensanta, dame todas las lágrimas del mar. Mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar. Yo no sé si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos o porque nuestros mustos corazones nunca estarán sobre la tierra juntos. Hazme llorar, hermana, y la piedad cristiana de tu manto inconsútil, enjúgame los llantos con que llore el tiempo amargo de mi vida inútil. Fuensanta, ¿tú conoces el mar? Dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Yo no sé por qué quiero llorar. Será tal vez por el pesar que escondo, tal vez por mi infinita sed de amar. Hermana, dame todas las lágrimas del mar. Es una maravilla. Gracias, Vicente, por traer este poema tan bello a colación. Y con respecto a lo que tú decías, y que es lo que menciona Christopher Domínguez en su texto, sí, efectivamente, no nada más la poesía nacional procede de Alemania y pasa por el romanticismo y nos llega seguramente a través de Francia, pero es que yo creo que ese es también el tema del nacionalismo mismo, lo que decía en una célebre polémica Jorge Cuesta, sostenida con Hermilo Abreu Gómez, el defensor del nacionalismo, es que el concepto mismo de nacionalismo es un concepto importado de Europa, de manera tal, decía Jorge Cuesta, que entre más nacionalistas
queremos ser, menos lo somos, puesto que más copiamos esa idea europea importada, lo que es una paradoja verdaderamente crítica de este pensador tan lúcido como fue quizás el más inteligente de la generación de contemporáneos. Hablo de la inteligencia y no necesariamente de su poesía, pero creo que la agudeza ensayística y crítica de Jorge Cuesta es muy aguda realmente, bueno, es muy notable y me parece que puede ser aplicable a esto que estamos ahora comentando. Fernando, ¿tú qué poema quieres elegir para cerrar esta sesión, para aproximarnos ya al final? Me la pones muy difícil, Gonzalo, es muy difícil, ¿no? Yo, si hubiéramos tenido más tiempo, a lo mejor me hubiera gustado leerte un poema que tantas veces hemos comentado, que tanto nos ha embrujado a lo largo de los años, que es el poema Hormigas. Ayer me preguntaban que cuál era la mejor manera de darle a conocer a López Velarde a los jóvenes, y yo decía, bueno, pues cuando les explicas que el café de la casa del poeta, ahí sobre Avenida Álvaro Obregón, ¿no? Donde, en la casona donde murió el poeta hace 100 años, era un edificio, una casona de departamentos muy modestos. Afortunadamente, hace ya unos cuantos años, las autoridades lanzaron un proyecto que perdura hasta la fecha, es la Casa del Poeta, una de las sedes de la poesía en México, particularmente de la Ciudad de México, y cuando les explicas que el café, ese café bar de la Casa del Poeta, que se llama el café bar Las Hormigas, cuando ese poema viene, cuando ese título, cuando ellos se dan cuenta que ese título, el nombre del café proviene del título de ese poema, y cuando les explicas que es un poema sobre el deseo sexual más crudo, de tal manera que López Velarde dice que el deseo son unas hormigas que corren por sus venas voraces. Y cuando le cuenta uno a los jóvenes más o menos de qué se trata, de qué se trató la vida y cuáles fueron los infortunios del poeta, pues naturalmente siempre será atractivo para los jóvenes y siempre será pues un tema tan que puede enganchar realmente a los jóvenes de tal manera que pues ocurre que termina siendo irresistible. Sin embargo, voy a refrenar ese impulso y voy a leer otro poema que me gusta muchísimo. Me parece no solo que es un poema extraordinariamente bello, sino que además representa muy bien el libro La sangre devota, que he estudiado con todo cuidado en un libro que tengo en preparación. Me parece que en La sangre devota están los dos polos de López Velarde. Está por una parte el adolescente que fue, el hombre provinciano, el ya conocedor de las formas clásicas, pero que todavía no se ha aventurado a asomarse al abismo que está ya allí. Pero también está el otro extremo, y están ya las primeras obras maestras, están las primeras pruebas de su arte llevado a la máxima expresión, ¿no? Uno de ellos precisamente La prima Águeda, pero luego también otros hacia el final del libro. Por ejemplo, el primer poema que le inspiró Margarita Quijano, ese poema, esa escena en misa, que ya sabemos por cuestiones biográficas que es la Sagrada Familia en Orizaba y Puebla, en la Roma, donde pinta por vez primera, pinta López Velarde la primera vez que se conmovió con Margarita Quijano, con la musa de sus poemas, cuando la vio llorar a ella conmovida en la lectura de un pasaje del Evangelio. Yo me pregunté si esos dos polos que conviven en La sangre devota tendrían su equilibrio en algún poema. ¿Qué sería para mí el poema por excelencia de La sangre devota? El mejor poema para mí de la primera etapa de López Velarde. Y es un poema francamente hermoso en el que nos pinta un paseo por la alameda de su pueblo con la muchacha que va a su lado, ya de luto. Ya están los grandes temas de López Velarde, los que están a lo largo de toda su obra, sobre los que va a profundizar tan notablemente en zozobra, que hacen que ese libro sea pues, indiscutiblemente uno de los mejores libros de poesía mexicana del siglo XX. Y me parece que el acercamiento, en la manera en la que pinta a la muchacha, es especialmente bello y conmovedor. Dice así, el poema se llama Por este sobrio estilo. Me parece que nunca el lenguaje de López Velarde fue tan refinado
para referirse a una mujer. Esta manera de esparcir su aroma de azahar silencioso en mi tiniebla. Esta manera de envolver en luto su marfil y su nácar. Esta única manera con que porta la golilla de encaje. Esta manera de tornar su mutismo en venero de palabras y su boca en ahorro. Esta manera que es reservada y que es acogedora con que viene a encontrar mis panegíricos. Esta manera de decir mi nombre con mofa y mimo, en homenaje y burla, como que sabe que mi interno drama es a la vez sentimental y cómico. Esta manera con que en la honda noche de sobremesa, en vagos parlamentos, se abate su sonrisa desmayada sobre el mantel. Esta feliz manera con que niega su brazo y con que otorga la emoción cuando vamos de paseo por la alameda colonial y adusta. Por este suspirante y sobrio estilo de amor te reverencio, estrella fiel que gustas de enlutarte, generoso y escondido azahar, caritativa madurez que presides mis 30 años con la abnegada castidad de un búcaro cuyas rosas adultas embalsaman la cabecera de un convaleciente. Y fíjense esta descripción que hace de ella. No puede ser más hermoso para hablar de una mujer. Enfermera medrosa, cohibida escanciadora, amiga que te turbas con turbación de niña al repasar nuestra común lectura, asustadizo comensal de mi fiesta, aliada tímida, torcaz humilde que sureas al alba en un tono menor para ti sola. Bien hallas, criatura pequeñita y suprema, adueñada de la cumbre del corazón, arista a un mismo tiempo mínima y prócer, que en las manos llevas mi vida como objeto de tu arte, estrella y azahar, que te marchites mecida en una paz celibataria y que agonices como un lucero que se extinguiese en el verdor de un prado o como flor que se transfigurase en el ocaso azul como en un lecho. ¡Qué maravilla! ¡Qué prodigio! ¡Qué buena elección, Fernando! Muchas gracias, Gonzalo. Cómo todo al final lo lleva al terreno de la muerte. Cómo en medio de la suasoria, como en medio del discurso avasallador para conquistarla, de pronto él mismo se baja y dice, bueno, pues que la muerte te trate de tal manera, absolutamente desencantado de entrada, ¿no? Pero precisamente de entrada le dice las cosas más hermosas que puedan decirse, ¿no? Y siempre esto que ya está en la Prima Águeda y que va a estar después en sus otras musas, como bien decía Vicente, ¿no? La vida, la blancura de los dientes, la piel sonrojada, todo este llamado brutal del deseo, pero envuelto en el luto, en la muerte, ¿no? Envuelto en esa fatalidad que marca no solamente su obra, sino también su vida. Sin embargo, en medio dice este tipo de cosas que son, bueno, ya lo digo yo, ¿no? Esto de asustadizo comensal de mi fiesta. Yo no sé si se pueda decir de manera más hermosa, ¿no? Aliada tímida, cohibida escanciadora. Claro, están cenando, ¿no? Y ella, como bien dice, en cuanto él le habla, ella baja la mirada, ¿no? La clava en el mantel y sin embargo sigue sonriendo. Y estos polos no solo de vida y muerte, no solo de luto y deseo, sino también el blanco y el negro, y todos esos polos, sobre todo quizás uno en particular, el estar ahí, el acompañar al poeta por la Alameda, pero al mismo tiempo negarle toda la posibilidad de un acercamiento que pueda culminar, digamos, hasta el atrio de la iglesia debajo de los naranjos florecidos. Muy bien. Mira, pues ya que hablas del deseo y la muerte y que invocaste el poema Hormigas, ¿cómo no recordar los últimos versos? Antes de que tus labios mueran para mi luto, dámelos en el crítico umbral del cementerio, como perfume y pan y tósigo y cauterio. ¡Qué prodigio, caray! Bien, yo creo que tú querías enseñar una edición, Vicente. Una edición, ya que menciona las hormigas, Fernando,
Esta edición la hizo Federico de la Vega en Querétaro. Forma parte de la colección Las Brujas de Oviedo y tiene un grabado original de Román Miranda, que precisamente son las hormigas a las que hizo referencia Fernando, y que son el deseo. Claro, hormigas voraces, un encono de hormigas voraces. Sí, exacto. Muchas gracias. Yo voy a leer también un poema de La Sangre Devota, al que ya hizo alusión Fernando, que es mi prima Águeda. Primero lo leo completo y luego hago ahí un par de comentarios. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros, y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda aparecía resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo, y Águeda, que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor, me causaba calosfríos ignotos. Creo que hasta la debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelesando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Águeda era, luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto policromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. Me parece que es un poema bellísimo que empieza curiosamente como si no fuera un poema, como si fuera una mala novelita costumbrista, porque los tres primeros versos son como prosa. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros y mi prima llegaba, pero la poesía empieza en los siguientes versos que tienen una influencia retroactiva sobre los tres primeros y los vuelven igualmente poéticos. Y eso está basado fundamentalmente en esta imagen y en esta adjetivación. ¿Cómo llegaba la prima Águeda? Con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Bueno, estos tres versos segundos de la primera estrofa influyen retroactivamente en los primeros y le dan una magnífica estatura. Con un contradictorio prestigio de almidón, un almidón que no se va a ver, que nada más se va a oír, lo que evidentemente acentúa el erotismo que este poema propone, y de temible luto ceremonioso. Hay un prestigio de almidón que es concordante con las famosas gorgueras del siglo XVII, que uno dice que a qué se deben, y el origen de estas gorgueras era la ropa interior que se empezó a usar en los Países Bajos, y siempre se dejaba, como yo ahora esta camiseta, con el perdón, se dejaba enseñar un poquito y generalmente tenía cierto encaje para que se supiera que uno usaba ropa interior, lo que era evidentemente un signo de prestigio que después se hizo tan voluminoso como unas gorgueras que ya no tenían que ver con la ropa interior, sino que se sobreponían, como la famosa gorguera cervantina. Pero aquí hay un prestigio de almidón que no se va a ver, sino que se va a oír en el roce de las piernas con las enaguas, lo que va a ser verdaderamente muy atractivo, digamos, y de temible luto ceremonioso, que es lo que cubre totalmente ese luto del que ha hablado Vicente, el cuerpo de la prima. Águeda aparecía resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Es muy importante aquí el señalamiento
del color de los ojos y de las mejillas, que va a equiparar después con las uvas y las manzanas, en una composición que yo creo que es bastante cubista, curiosamente, porque llega un momento en que separa las pupilas, las uvas, las manzanas, el luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, como si fuera un cuadro cubista, pero antes de llegar a eso, habla el receptor, el niño que está presenciando esta imagen tan atractiva de la prima Águeda, tan sensual a pesar de su luto, o quizás gracias también a su luto, y cuando este niño pues apenas sabe la O por lo redondo, cuando es un ingenuo, cuando es un rapaz a quien le debe la costumbre heroicamente insana de hablar solo, lo deja verdaderamente mudo, sin aliento, sin poder decirle nada. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, es importante que sea refectorio y no comedor, eso le da un tono conventual todavía mucho más severo, me iba embelesando un quebradizo sonar intermitente de vajilla. Nuevamente la sonoridad referencial que me parece muy importante y que está desde los primeros versos, y sigue con el sonido y el timbre caricioso, una preciosa sinestesia, y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Águeda era, y aquí viene esta especie de fragmentación cubista, luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto policromo, parece Cézanne, un cesto policromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. Se completa la imagen en una relación de símiles maravillosos, es decir, las manzanas con las mejillas, las uvas con las pupilas y el ébano del armario, una madera negra, una madera oscura, con el luto de la prima. Bueno, me parece que es un poema muy sencillo frente a la complejidad de tantos poemas de López Velarde, pero que precisamente en esa transparencia, en esa condición prístina, en muy buena medida reside su gran belleza. Muy bien, bueno, pues creo que, queridos amigos, con estas tres lecturas podemos cerrar nuestra mesa redonda. Podríamos hablar de López Velarde, creo que toda la vida, pero tendremos que poner un alto, lamentablemente, para cumplir con el horario que nos han determinado. Muchas gracias, queridísimo Vicente, por esta participación tan inteligente. Muchas gracias, Fernando Fernández, por tu gran entusiasmo velardiano, que además está dando como resultados nuevos libros muy importantes, con nuevos hallazgos. Y muchas gracias a nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México para poder haber llevado a cabo este homenaje a los 100 años del fallecimiento del gran poeta zacatecano Ramón López Velarde. Muchas gracias.